O tan bravo. Usted ve que llegan después agarrados de la mano, se hablan, se sientan juntos. ¿Qué piensa usted? Primero pensamos, tienen algo. Pero después cuando vemos todas esas acciones, ¿qué pensamos nosotros? Se hace algo más que uno. Y entonces después llegan unos muchachitos y se sientan al lado y dicen papá, y dicen mamá. ¿Qué empezamos? Pero ¿cómo nos dimos cuenta de eso? ¿Por qué? Primero vimos que el hermano llegó solo, o la hermana. Pero después vimos que ellos hicieron un acto, pues, agarrado de la mano. Y esa partecita, solamente agarrado de la mano, nos dio nosotros. Mire todas las conjeturas que tomamos. Eran ciertas, porque tiene dos muchachos, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene. Lo que le quiero decir es, hoy vamos a hablar de eso, del bautismo en agua. Ya nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Quién lo sabe? Dios y nosotros. Y la persona que quizás no hizo la... Pero Dios necesita, ¿qué necesita el Señor? ¿Qué? ¿Que nosotros qué? Exactamente eso. Que nosotros se lo digamos al mundo. ¿Cómo? Ajá. Nosotros hacemos, mire, la parte del bautismo, ¿qué hacemos nosotros? Nos metemos en el río, están los ministros, nos sumergen, pero ahí lo vamos a ver hoy en cámara lenta. El bautismo es un rito que practicamos en la iglesia. Y sabemos qué es lo que significa bautismo. Ok, ese es el, ¿cómo se llama? Como el significado, pero para nosotros, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos bautizamos? Ajá, ¿y qué significa para un cristiano bautizarte? ¿Qué significa? ¿Cómo? Muero para el mundo, vivo para Cristo. ¿Verdad? Es eso. Ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos el nuevo nacimiento, ya lo tenemos. El hermano nos dejó, el hermano Daniel nos dejó ahí con el nuevo nacimiento. Pero entonces ahora viene este acto que es público, ¿verdad? Con lo cual nosotros hacemos ¿para qué? Para gritarle al mundo, sí, hermana Rumi, sí estoy casado. Usted lo sospechaba. Oye, porque está medio raro, mira, anda con eso. Sí. Entonces le estoy gritando al mundo. ¿Entiende? Ese es el ejemplo que les puse. O sea, le estamos gritando al mundo que sí, morimos para el mundo. En esa partecita ahí, es donde nosotros siempre, si morimos y después, ¿qué falta ahí? ¿Qué falta? Esa partecita. Eso es lo que nosotros nos... Y usted lo va a ver ahorita. Cuando estemos anotados en la canción, decía, wow, yo siempre lo he visto como que entramos, nos sumergimos y rapidito porque no nos ahoguemos. Pero esas tres partes, hermano, se dan en la parte del bautismo. Entonces, hay un... ajá. Después que el nuevo cristiano ha recibido la salvación, necesita observar una ordenanza dispuesta por Cristo en la gran comisión. Mateo 28, 19, ¿cómo dice? Ajá, ajá. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y por todo el mundo. Ajá. El que creyere, esa es la partecita que me interesa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Solo quién dijo eso? Entonces es una ordenanza dicha por qué? Por Cristo, hay que cumplirla. O sea, después que nosotros creemos, tenemos que bautizarnos. Entonces hay un video, Manataimi, o lo tiene. Ajá. ¿No? No. Bueno, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el bautismo, ¿qué hacemos? Entramos al agua, nos sumergimos y nos saca. Entonces nosotros siempre decimos, muero para el Cristo, muero para el mundo y vivo para Cristo. La partecita que no vemos es esa que dio el hermano, esa. Resucitamos, ¿verdad? Eso, espiritualmente hacemos eso. Entonces si hay una, las otras sí, hermano. Ajá, esto. Lo primero es, el pararse ahí es eso, estamos gritando. Usted está imaginando cuando se fueron a bautizar, entramos, el agua y eso, pero nos paramos primero. Antes de entrar, ahí nos paramos, ¿verdad? Nos agarra el hermano y eso. Esa partecita ahí significa muero
para el mundo, porque no es muerte, le puse ahí, pero hermano, no significa porque eso para nosotros es vida, ¿verdad? Pero le estamos diciendo al mundo que estamos muriendo para ellos, para el mundo. Ajá, luego la otra es la sepultura, ¿ves? Cuando entramos, ajá, esa partecita. Yo no me había dado cuenta de esto, o sea, hasta que vi que este hermano decía, yo, wow, pero que yo nunca le veo a esto, y salí, no. Pero ahí en ese acto representamos todo rápidamente, tan rápido que no lo hemos notado, pues. Pero es eso. Entonces, ¿qué hay? Pasa aquí, estamos sepultados, no nos podemos quedar ahí. ¿Y qué pasa a la otra, hermano? Entonces, eso es lo que representa el bautismo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Y para nosotros representa que morimos para el mundo, que el Señor nos resucita y para vida. Amén. ¿Se entendió esa partecita? Ok. Ajá. Ya. Gracias. El simbolismo que hay en el rito de bautismo en agua ilustra lo que ha sucedido al ser espiritual del nuevo cristiano. ¿Con respecto a qué? La muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo no es el que realiza el nuevo nacimiento. Amén. Lo que decía la hermana. El bautismo no produce en nosotros el nuevo nacimiento. No lo produce. Recuerde que ya tenemos el nuevo nacimiento. Claro, eso, que nos quedamos con la clase del hermano Daniel. El nuevo nacimiento ya lo tenemos. Entonces, el acto de la regeneración, que era lo último que hablaba el hermano Daniel, es consuma el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿qué nos toca? Es la parte del bautismo. Entonces, sino que lo describe, es lo que le estábamos explicando aquí, ese acto, eso que nosotros hacemos, eso que hicimos recientemente en estos bautismos, es eso. Solamente decirle al mundo, y tenemos que hacerlo público, porque ya en secreto el Señor lo sabe. Hay que hacerlo público. La inmersión en agua presenta un paralelo con la muerte del creyente a la vieja vida. Esa partecita también. Estamos muriendo para el mundo. Mucha gente entendió que esto, ya no pertenecemos al mundo. ¿Estamos dónde? En el mundo. Ya no le vamos a hablar a la gente, claro que sí. Pero a las cosas del mundo es a las que nosotros hemos muerto y hemos resucitado a las cosas espirituales. Pero seguimos ¿dónde? En el mundo. Amén. En el mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido. Ajá. Hecha posible por la muerte del Salvador. Ajá. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son. Ajá. Gracias al Calvario y a la sangre derramada por Jesús, la vida vieja ha desaparecido. Pero así como Cristo murió, también resucitó de muerte a vida. El bautismo no es el que realiza el nuevo nacimiento, sino que lo describe en forma dramática, lo cual da una expresión de una experiencia interior que ya se ha producido. Hay una parte que eso viene con nosotros. Nosotros en esta iglesia, nosotros realizamos después del bautismo. ¿Qué hacemos? El pacto, ¿verdad? Eso nosotros lo hacemos, pero es esta organización. Lo hacemos como para que la gente entre en la organización. Pero aquí en el libro dice, aunque la iglesia de Dios de la profecía reconoce la aceptación de un pacto concreto para ser miembro de la iglesia, algunos han sugerido el bautismo antes se tomaba como que la adhesión. Ya después que tú te bautizas, eso, ya tú estás añadido al cuerpo de Cristo. O sea, en el tiempo antiguo. Ahora nosotros hacemos ahora el pacto para añadir a la organización, pero entendemos que el que añade al cuerpo, ¿quién es? El Espíritu Santo añadía cada día a los que iban. Ese. Algunos sugirió que el bautismo en agua puede haber servido como rito principal para hacerse miembro de la iglesia en el siglo I. Ajá. En aquel foro se da testimonio que el nuevo convertido se había divorciado del paganismo y había puesto su lealtad en una vida con otros creyentes que también estaban dedicados a seguir los principios de Cristo. Hay un ejemplo que ellos llegan y hacen. Ustedes se acuerdan de Naamán, ¿verdad? Naamán y su lepra, ¿verdad? ¿Por qué tenía que, en Venezuela hay una,
No, no, en la que es caliente, que son medicinales y eso. ¿Ah? Aguas termales. No sé si, o sea, yo digo Venezuela, bueno, pero hay unas aguas termales. La gente se mete, ¿sabes lo que son las aguas termales? Pues se mete, son calientísimas. Y la gente se mete ahí para sanidad. O sea, la gente llega y por lo menos una vez, y, o sea, hay un tiempo específico para estar en las aguas. Eran como piscinas, ¿no? Hay una que dice, no exceda más de 15 minutos. Y nosotros fuimos con un tío de mi esposa y él se quedó más de los 15 minutos, se estaba como desmayando. El agua de verdad tiene un poder, es azufre, es caliente, eso, y se estaba así como, o sea, no es que ceder. Luego hay una que pero es calientísima, calientísima. Pero te metes y de verdad que sientes la sensación. La gente que va para allá tiene reuma, se mete y de verdad, o sea, es para sanación. Le estoy diciendo este ejemplo porque Naamán no iba al río Jordán a meterse porque estas aguas tenían algún poder curativo. No lo tenían. Asimismo, el bautismo no tiene un poder curativo. No lo tiene, hermano. ¿Oyó? Y hay una pregunta que viene, o sea, que le sigue a esto, que voy a hacérsela a la iglesia. Pero Naamán se metió. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Meterse para qué? Para ser sanado. ¿Había algún poder curativo en el río Jordán? Ninguno. ¿Qué era lo que lo iba a sanar? La obediencia, ¿verdad? Eso también nos pasa a nosotros con el bautismo. El bautismo no tiene un poder. No lo tiene, hermano. No lo tiene. La sangre de Cristo tiene poder. Esa es la que tiene. Pero la obediencia en sí, hermano. El bautismo va ligado a la salvación. ¿Entiende eso? El bautismo va pegadito de la salvación. Somos salvos. Y con el bautismo, ¿qué hacemos? Lo expresamos. Públicamente lo expresamos. ¿Se entiende? Estoy saltándole por lo menos concepto del bautismo, porque sabemos que es bautismo, sumergirse en agua. Pero esta partecita sí me pareció interesante, esto del bautismo, porque yo siempre morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Pero hay una partecita que no es. Cuando nosotros estamos en el agua adentro, eso es, y salimos, ahí estamos, eso ejemplifica cuando el Señor estaba dentro. Entonces, solamente para que aprendamos esa... Ajá. Es un acto público. Y aquí leía en los bloques, bueno, pues si es un acto público, porque ¿se acuerdan de Felipe y el eunuco? Vamos a la parte interesante. ¿Qué impide? ¿Cuántos habían ahí para bautizarse? El eunuco y el que lo iba a bautizar, ¿quién era? Había mucha gente. Entonces hablamos de que esto era un acto público. O sea, no es que usted debe, si usted lo hace, aunque estén dos personas, ahí nosotros estamos confesando que no es que debemos, o sea, porque muchos de los cristianos que estaban en él lo preguntaban, pero ese bautismo no vale porque si es un acto público. Y yo decía, wow, pero perdemos el tiempo en esto. Lo que tenemos que bautizar no hay más nada. O sea, gritarle al mundo, estamos muertos para las cosas viejas, ahora todo es nuevo. Es un acto público, pero el ejemplo de Felipe, decía, wow, estaba solamente Felipe y estaba él. Y si en el momento, o sea, que se dio, estaba todo. También eso, preguntaban acerca, ¿qué edad debe tener alguien para bautizarse? Entonces entendemos, y muchos hemos entendido que esos bautismos por lo menos que se hacen con aspersión, todas esas cosas lo entendemos en la iglesia. Si alguien no sabe qué es aspersión, cuando agarramos a un niño y que esto que se hace cuando son pequeños, esos bautismos no son válidos, porque el mismo Señor a nosotros nos enseñó que cuando Él tuvo ya esa conciencia, mismo Pedro lo dice, ¿verdad? Que de una buena conciencia. Por eso bautizamos a la gente cuando la gente sabe qué es lo que está haciendo. Y ese pedacito que nosotros hacemos, ¿por qué recibimos clase alguien se ha preguntado, ¿por qué recibimos clase para bautizarse? Si lo único que deberían decirle a uno que mira, te vas a meter en el río, así, aguanta respiración, eso lo querían decir. Eso lo aprende uno, es el día que el ministro va a hacerlo, ¿verdad, hermana Mariana? Ese fue el día que yo lo aprendí. O sea, ¿por qué no me dan eso en la clase? Ah, el Señor Jesucristo dijo doctrinar, ¿verdad? El Señor Jesucristo en la gran comisión, Él dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y doctrinar, enseñándole que guarden todas las cosas. O sea, antes de que tú te bautices, antes de eso, el Señor nos mandó a nosotros a doctrinar a la gente, a que la gente entendiera qué
era lo que estábamos haciendo. Ajá. ¿Cómo debe ser ese bautismo? Cuando el Señor Jesucristo ordenó bautizar a los nuevos discípulos, también dio instrucciones sobre la forma en que se haría. ¿Cuál es la forma expedita? O sea, ¿cuál es la forma que el Señor nos mandó a bautizar a las personas? Ajá. Ajá, hermano. Ya, sí, ya. Ajá. Entonces, la forma para realizar el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ajá. Dígame, hermano Layo. Sí, la pregunta viene a lo que usted decía, el bautismo no tiene ningún poder sanador. Y lo hacía idéntico al baño que se dio 7 veces Namán, el general. Y entonces, en el contexto, no se olvide, pastor, que está hablando con un ministro. Amén. En el contexto, la orden que se le dio a Namán es muy diferente al bautismo en agua. Yo tengo las experiencias, fíjate, más de 40 años bautizando, se han sanado, Señor, con gripe, otros de otras enfermedades han salido sanas. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el agua? ¿Tiene poder para sanar o qué? Es mi pregunta. Ok. Le voy a contestar más adelante. Porque si el bautismo tuviese un poder para... Hay alguien que se bautizó aquí, en la Biblia, estaba con los discípulos. Y Pedro le dijo, diablo. El bautismo no hizo nada en él, nada. Simón, vamos a hablar de ese caso, pero déjeme, vamos a llegar a eso. Voy a responderle esa, pero déjeme llegar a eso. Ajá, por tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es en Mateo 18, 28 y 19. El Señor nos enseña la forma en que nosotros debemos bautizar, así como el Señor cuando oréis, entonces nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, ahora cuando bauticéis, hágalo. O sea, el Señor siempre nos daba las instrucciones, pero nos daba el mandato, pero nos decía cómo debían desarrollarse. ¿Se acuerdan cuando Él mandó a los 70 que le dijo, en casa de este no entré, y esto es esto? Y después cuando mandó a todos sus discípulos, le dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces cuando llegue, o sea, el Señor siempre nos da las instrucciones. Entonces hay que hacerlo como dice ¿quién? Como dice el Señor. No le añada más. ¿Oyó? Sino hay que hacerlo como el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso así. Amén. Entonces, hay una situación que pasa cuando Pedro está en el aposento alto. ¿Se acuerdan? Pedro llega y predica. Entonces, los 3,000 personas llegan y preguntan, varones Galileo, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Entonces, Pedro ahí está cambiando ya la forma en que el Señor le dijo. Él le dice, bautícese cada uno en el nombre de... No. Ajá. Pedro llega y dice, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ¿alguna pregunta? O sea, de esta parte. Ajá. Hechos 2:38. Y del Espíritu Santo. Ajá. O sea, estoy preguntando que si Pedro, o sea, para desarrollar esa partecita, para desarrollar esa parte, le estoy preguntando a la iglesia que si Pedro, en ese mensaje, Pedro está transgiversando lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo llega y dice, bautízalo en el nombre del Padre, Dios, del Espíritu Santo. Y Pedro ahora llega y dice, bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde queda el Padre? ¿Dónde queda el Espíritu Santo? Pedro está cambiando esa realidad.
Ajá. Ok, aquí viene la respuesta. Hechos 2:38. Ok. Para que entienda, para que entienda. Voy. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo llega y establece antes de irse de aquí en la gran comisión, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doctrínenlo y luego bautícenlo. El Señor. Pedro, un discípulo que andaba con Jesús, él después, cuando hace el sermón, él llega y predica, él no utiliza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que llega y dice que todo, cuando preguntan los griegos, los que estaban ahí, preguntan, varones Galileo, ¿qué haremos? Entonces él llega y le responde, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces mi pregunta es, ¿está Pedro tergiversando lo que el Señor Jesucristo dice? La respuesta es no, pero pareciera que sí. Ajá. Ajá, pero voy a eso. Lo que estaba, ajá, no estaba especificando en realidad una fórmula bautismal nueva que estuviera en conflicto con la señalada por Jesús. Lo que estaba haciendo era proclamar que al ser bautizado en agua, la persona estaba afirmando esencialmente el bautismo espiritual de Cristo. Y recuerden que él estaba hablando a gente que también venía de otras religiones y había judíos ahí que ellos se bautizaban para poder, y estaba también el bautismo de Juan también. Entonces, él le estaba diciendo a la gente, trayéndolo a nuestra época, bautícense como dijo Jesús. ¿Cómo dijo Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo esto porque Pedro también, más adelante, él dice en Pedro, 1 Pedro 3:21, hay un versículo que yo sé que a nosotros también nos ha rondado por la cabeza, que ya lo vamos también a discutir. Ok. Además de esto, a partir de esto es que Pedro hizo la distinción de ser bautizado en Cristo. Habían varios bautismos. Pedro hace referencia en que te bautice en el nombre de Cristo. Quiere decir, bautízase como dice Cristo. Entonces entendemos que en Mateo 28:19, Pedro llega y dice, Jesús llega y manda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Traigo porque lo dice aquí el libro, que esto ha traído confusión a la iglesia. Pareciera que Pedro, pero no es así, porque no podemos agarrar un texto, o sea, fuera del contexto, sino que tenemos que sumar todas las cosas. Igual que como Pablo no habla del lavatorio de pies, Pablo habla de la Santa Cena. Pero ¿quién es mayor? Ajá. Ok, hermano, si quiere, yo le puedo dar. Ajá. Ajá. Pero entendimos, o sea, eso es lo que estamos como lloviendo sobre mojado. O sea, pero es lo que dijimos, o sea, había varios bautismos, le dije que había una secta también, los judíos, los fariseos bautizaban en su nombre. Pedro lo que hace es hacer una diferencia. De todos esos bautismos, todos los que están aquí para salvación,
para eso, exactamente, para perdón de los pecados. El único que perdona pecado, el único que salva es el bautismo de Cristo. Eso es lo que hace como una referencia. Pero para avanzar, además de esto, si se hace una traducción literal a la orden de Pedro, sería bautícese sobre el nombre de Jesús, lo cual ha sido interpretado como la orden de poner su esperanza y confianza en la autoridad mesiánica de Jesús y en ninguna otra. Así que bautismo en este contexto y en otros del Nuevo Testamento se relaciona con el nombre de Jesús solamente como una forma de distinguir a Cristo, al autor divino de la salvación, a través de su muerte, sepultura y resurrección, y de destacar la verdad en la que se basa la realidad del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ajá. Primera Pedro 3:21. Entonces la pregunta que viene ahora. ¿El bautismo salva? ¿Ah? Tenemos que leer primera de Pedro 3:21 primero para. Si usted lee eso, ¿qué? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Ajá, ahora la pregunta es, ya lo tenemos, el bautismo que ahora corresponde, ¿nos salva? Ajá. Ajá. Ahora la pregunta es, ¿quién dice que salva? No se debe llevar por mí, no se debe llevar por... ¿Quién dice? Amén. ¿Quién dice que salva? Levante su mano. No, ya va. Ya va. La pregunta es así, mire, es como radical, de un lado o del otro. ¿Quién dice que el bautismo salva? ¿Quién dice? Ya va. Pedro, según ese versículo, ¿el bautismo salva o no salva? Salva. Levante la mano que dice que salva. Ajá. Ahora, ¿quién dice que no salva? Ajá. Ajá. Hermano Pedro, una pregunta. El siervo que estaba yendo, ¿cómo se llama este que se bautizó en un charco? El etíope. El eunuco. El eunuco. El eunuco, cuando él le predicaron la palabra, el eunuco dice, ¿qué me impide? ¿Qué impide? ¿Qué me impide bautizar? Ajá. Pero más no le dicen que va a ser salvo. Él se bautizó porque creó en el Señor. en Ajá, el la Señor. pregunta es, ¿usted dice que salva o no salva? En ningún momento dice que salva. Okay. Pero sí es un proceso que los evangélicos Voy otra vez. hacemos eso. ¿Salva o no salva? No salva. No. ¿Usted dice qué? Si no, todo el mundo sería salvo. ¡Ay! Ajá. Eso. Vamos a eso. Seguidamente, porque el que se bautiza tiene buena conciencia porque se salva, por eso le hace salvo. Ajá. Porque el bautismo, Ya va. el bautismo es una señal, inclusive es un símbolo muerte, Ajá. sepultura y resurrección. resurrección. Esa parte Es la un vimos. símbolo y un acto. Porque si no salva, estamos contradiciendo Ajá. la Biblia. Amén. Y ahí sí que es una apostasía. Amén. Una pregunta. ¿El bautismo qué es? ¿Qué hace quién? Ya vaya. ¿Qué hace quién? Por ejemplo, yo me arrepiento, ¿no? Ajá. Y el Señor ya me ha perdonado, soy salvo. Ajá. Pero el bautismo es una obediencia. ¿Qué hace el bautismo? ¿Qué hace? Confirmar que yo quiero seguir el deseo. No, ya va. Acabamos de hablar, antes de eso empezamos a hablar y dijimos que el bautismo es un acto ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos, o sea, diciendo tanto tiempo,
Vivo para Cristo, muero para el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con el bautismo? ¿Qué hace el bautismo? Le estamos gritando al mundo, ¿qué? Para Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿salva o no salva? Tenemos. Mira, hermano, el bautismo es una obediencia. Para poder, Amén. el bautismo es una obediencia, que tú tienes que obedecer a Dios. El bautismo no te salva. Si todos nos bautizamos y mañana dijera Jesús, no, o es una obediencia que tú tienes. Nos sentamos, ya uno sienta, ya. Amén, amén. Sí, ya. Escúcheme. Quiero que Déjanos sepa que aclarar, hermano, deje, no se esté trata de dispuesto. ganar. Amén. No hemos respondido. O sea, primero quiero Tenemos saber aclarar. quién dice que salva, quién dice que no. Ya vamos a responder. Lo que quiero que sepa es, bájese de su ego, bájese. Si está equivocado, bájese. Lo que queremos es que la iglesia, lo que queremos es que la iglesia, hermano, sea bendecida. Sea bendecida, no queremos poner posiciones, porque si el bautismo salva y yo estoy equivocado, amén. Lo que queremos, hermano, es que la iglesia no ponga posiciones. O sea, no debemos decir, no, hermano, el bautismo es una enseñanza de esto. No. Yo pienso que es eso, pero el Señor nos va a dar luz, hermanos, para entenderlo. Porque la palabra no es para contender, no es para eso, hermano, es para aprender. Yo me he bajado, hermano, de situaciones donde yo creía, hermano, que el pacto en la iglesia a mí me añadía al cuerpo de Cristo. No es así. No es así. Y tenía años pensando que era así. Hermano, si no hago el pacto, sí, me voy a perder. No es así. El Espíritu Santo añade al cuerpo de Cristo lo que han de ser salvos. Solamente hacemos el pacto para entrar a la iglesia de la profecía. Pero hay mucha gente que cuando venga Cristo se van a levantar, no hicieron pacto, pero son la iglesia de Dios. Amén. Bájese de su posición, hermano, lo que queremos. No me queremos está que diciendo- usted, no me está queremos, diciendo hermano. que yo no me queremos. bajo. No, hermano. Si quiere me siento Amén. del piso, Amén. del suelo. Quisiera, entiende lo que Déjeme aclararlo textualmente. entiende. Textualmente le voy Vamos a a aclarar. aclararlo. Pero entienda ¿Por qué cómo no es la deja, dinámica. maestro? Primero preguntamos para saber las dudas. Luego aclaramos, Yo ya hermano. dije Alayo, que salva. hermano. Yo ¿Oyó? ya dije, Amén. hermano Ok. maestro. No, pero es que no es porque usted diga que salva. Es que Pero nosotros que vamos a déjeme agarrar. que lo diga Amén, textual. amén. Quisiera ¿Por qué que no me deja? Amén, hermano. Quisiera que se quedara tranquilito y me dejara exponer. Luego yo le doy la palabra. Escuche esto, escuche lo que le voy a decir. No es mi posición porque soy ministro y soy licenciado. Yo soy ministro y soy licenciado, pero no es mi posición la que queremos. Queremos la posición de la iglesia en esto y queremos que usted se vaya de aquí, hermano, bendecido. Porque no me cuesta nada decir, sí, hermano, estoy equivocado. Pero yo sé que este versículo trae mucha cola en la iglesia. Pero como lo dice aquí, esto, hermano, que nosotros creemos, el libro fundamental, que es nuestro credo, creo que nos va a poder, hermano, aclarar la duda que tenemos. Amén. Déjeme continuar, ya lo voy a responderle. Ajá. Es la creencia de muchas personas el pensar que la salvación se recibe a través del bautismo. Creo que escuche esto que le estoy diciendo. Muchos lo predican y lo creen. En algunos casos, quisiera que me buscaran Marcos 16, si lo puede buscar rapidito, Marcos 16 y Juan 3:5 para apoyar esta idea. Pero en la mayoría de los casos las personas lo creen simplemente porque lo han oído. ¿Usted cree que el bautismo salva? Porque ahí Pedro dice, el bautismo que ahora corresponde, ¿sabe lo que quiere decir eso? El bautismo que ahora nos toca, el bautismo que está en vigencia, el bautismo que está en boga, ese bautismo nos salva. Pero ¿quién es ese? Ahora tenemos hay un Señor, un mediador. ¿Se acuerda ese versículo? ¿Quién es? ¿Quién da la salvación? ¿Cómo un acto, hermano, va a darnos la salvación? Si la palabra dice que solamente arrepentirse, hermano, eso nos salva. Eso nos salva, pero el bautismo va pegado, ligado a la salvación, pero no salva, según lo que dice aquí, no salva, porque nosotros siempre predicamos, solo Cristo salva. Y Pablo, el Señor se le apareció y le dijo que no te voy a enviar a que bautice, te voy a enviar a que predique salvación. Y el mismo Cristo que se le apareció a Pablo le dijo, no te voy a enviar a bautizar. Y él lo dice en su carta a Diego y dice, el Señor no me envió a bautizar, me envió a predicar para salvación. Entonces yo digo, ¿se deslinda la palabra de ahí? No.
es que el que salva, hermano. Y la palabra, ¿usted se acuerda que la palabra ya dice que la salvación es por quién? ¿Por quién era salvación? ¿Por quién? Es por gracia, no porque usted se lo merezca, es porque Dios te la quiere dar. El bautismo es una obra, y la palabra llega y dice que esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Tengo los ejemplos aquí, hermano. Hermana. Mira, hermano, salva es una palabra muy grande, que lo tiene todo en nuestro Señor Jesucristo porque Él nos compró y murió, ¿vale? Pero Ajá. nosotros decimos salvos y nos creemos salvos desde el momento que nosotros aceptamos al Señor. Amén, Amén. amén. Complementamos esa salvación con lo que el Señor Jesucristo Con nos la obediencia. mismo nos ha dejado. Bautícese, dice. Y acá en 16:15 dice, el que creyera y fuera bautizado, por eso yo asimilo y acepto cuando yo estoy en relación con mi Señor que en mi bautizo me salva también porque es Ajá. mi complemento a lo que Dios Pero le habla, viéndolo así, arrepentimiento. porque si no yo Mi le predicara a usted arrepentimiento bautismo va a mi y salvo. no salvación. Yo no le predico a usted esa. Directamente, vale, Ajá. es que yo entendí. El bautismo en sí solo no salva, pero cuando uno realmente, pues, exactamente, la buena conciencia, seguir en el camino del Señor, porque estamos en un camino que le fallamos, Entonces, es lo que yo quiero agregar. No tampoco Amén. decir que no salva, no, pero mientras que tú estás bien, gracias a Dios, estamos sanos y tenemos que complementar lo que el Señor, el kit completo. Amén. Arrepiéntete, justifica, y que el Señor lo justifica y todo, y luego tenemos que dar el paso del bautismo. A eso es lo que voy. No es que me salva o no Amén. me salva, pero es el kit completo que tenemos que hablar. Amén. Cuando no hay una persona está enferma o qué sé yo, se arrepiente y ya no tiene el momento, pues ahí no se bautiza. Que ahí pues queda a un ladito el bautismo porque su arrepentimiento fue genuino y verdadero y Amén. es salvo. Eso. Ajá. Ya va. Es importante tener la base sólida de la palabra de Dios. Cuando la corriente de pensamiento de las personas cambian con el tiempo. O sea, antes pensábamos una cosa, ahora pensamos otra. Pero la palabra dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Dios va a traer luz siempre a su iglesia. No se preocupe. No se preocupe. Hay muchos hermanos que dicen, pero antes pensábamos esto, antes lo pensábamos. La palabra de Dios siempre ha dicho lo mismo, solamente que nosotros no recibimos esa luz que nos dio la palabra. Tomar uno o dos versículos en forma aislada es un error común de quienes consultan la Biblia. Cuando tenemos amplia enseñanza en el Nuevo Testamento sobre el Evangelio y la salvación, no debemos ver la palabra de Dios a la luz de estos dos versículos, sino lo contrario, ver estos versículos a la luz de lo que el resto de la palabra nos enseña. Dios no se contradice. Amén. Es por eso que quiero comenzar que la salvación es únicamente por fe. El Nuevo Testamento está lleno de versículos que nos muestran claramente que la salvación es solamente por fe y no por obra. El bautismo es una obra. Es cierto que es una buena obra, ya que se trata de un mandamiento de Dios, pero sigue siendo una obra, es decir, algo que uno hace, y la salvación la hace Cristo en nuestras vidas. Amén. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y el bautismo es una obra de justicia, lo dice la palabra, de buena conciencia. Amén. Pero la salvación es de Dios. Romanos, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas, el último, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. La razón por la cual la salvación es solamente por la fe es debido a que Cristo es un poderoso Salvador y su obra en la cruz es suficiente para que usted esté salvo. El Señor Jesucristo, cuando iba a entregar, Él dijo: consumado es. No hace falta más nada. ¿Entiende esa partecita? La salvación es Cristo. Cristo es la salvación. Pero el bautismo viene ligado, pegado ahí. Pero el hecho de que usted no se bautice por causas como, ¿se acuerda el ladrón en la cruz? ¿Cómo si, ya un momentico que me voy a bajar de la cruz para bautizarlo a él, porque si no, no se pierde, ¿no? ¿Qué le dijo? Ajá.
¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? Y el paraíso entendemos nosotros que es donde nosotros. La suficiencia de Cristo. Cuando se trata de añadir algo a la obra de Cristo, escucha esta partecita, cuando se trata de añadir algo a la obra de Cristo para la salvación, incluyendo el bautismo, se está dando a entender que lo que Cristo hizo no es suficiente. La palabra dice que no hay otro mediador, el único. Cuando el Señor preguntó, ¿quién irá? Y el Señor dijo, heme aquí, envía a mí. El único sacrificio, el único válido, el de Cristo. Cristo es suficiente para salvarnos. Amén. Entienda que la parte del bautismo es solamente un complemento de obediencia que nosotros estamos haciendo porque queremos decirle al mundo que estamos del lado donde está Cristo. Hemos muerto las cosas terrenales y ahora vivimos para Cristo. Dios no envió a un profeta ni siquiera a un ángel para efectuar la obra de la salvación. Envió a su Hijo amado, quien es perfecto en su andar y perfecto en todas sus obras. ¿Alguna vez hizo Cristo un milagro incompleto? Nunca. ¿Se acuerdan que dijeron de Jesucristo? Bien lo ha hecho todo. Eso está en Marcos 7:37. El Señor Jesús es poderoso para salvar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso está en Hebreos 7:25. Y también nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Su obra en la cruz fue una obra completa. El Señor exclama, consumado es. Todas las cosas están hechas. Quiere decir eso, no hace falta más nada. Amén. Cristo. Ya va. Ya va. Ajá. Yo creo que está como sobreentendido. O sea, hay cosas para las cuales el Señor vino. ¿Se acuerda? El Señor vino. Juan 1:11 llega y dice que el Señor vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a hacer las cosas que tenía que hacer. Todas las cosas que el Señor tenía que hacer hasta ahí, que dice Isaías 53, todas las cosas, a morir, como cordero fue llevado al matadero, como todas esas cosas. Ahí el momento que el Señor llega y está exclamando, consumado es. Todas las cosas, Padre Dios, que tú me mandaste a hacer, todas las he hecho. Porque si no, después tenemos que hacer de que después que el Señor llegue y Jesús muere, Él llega y se va al infierno. Le faltaba una. ¿Que llevarse los hijos? No. La parte que tenía que hacer hasta el sacrificio y morir, esa parte, todo el Señor llegó, ya todo lo he hecho, Padre. Entonces después entrega su espíritu, porque eres Dios. Si le fuera quedado algo que hacer, que ahí dice, no, Señor, ya va, me falta algo. No es el momento. Y el Señor a cada momento que le decía, cuando iban a pasar esta cosa, dice, ya, aún mi momento no es. ¿Se acuerda cuando le llegó esto? Pero mujer, mi momento no ha llegado. El Señor sabía cuándo iba a hacer todas las cosas. De hecho, Él dice, vamos a Jerusalén. O sea, Él va, porque sabe que lo van a aprender. O sea, el Dios sabe todas las cosas que tenía que hacer. Hasta ese momento el Señor las hizo. El Señor Jesús es poderoso. Okay. Su obra de la cruz fue una obra completa. Aquí todo Dios consumado es. Dejando en claro que ya todo estaba cumplido. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Qué gran obra hay que podamos agregar a lo que Cristo ya hizo? Cristo enfrentó a Satanás y triunfó sobre él y sobre el pecado en la cruz. Se levantó de los muertos y Dios ha dado prueba de su satisfacción en la obra de Cristo, a sentarlo, ¿dónde? A la diestra de él. Amén. Versículos que parecen enseñar lo contrario. Okay. Comencemos con Marcos 16:6. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos dirán, allí está el versículo que nos enseña que hay que bautizarse para ser salvo.
Es importante dejar en claro que la Biblia no se contradice, es decir, no va a decir una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. La Biblia es inerrable, como decía el hermano Daniel. Ya hemos notado que el resto del Nuevo Testamento enseña a Cristo, que Cristo lo hizo todo y por eso la salvación se recibe como un regalo de parte de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo? Con el que creyere y fuere bautizado será salvo. Con tan solo leer el versículo completo encontraremos la respuesta. ¿Qué dice? El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero él llega y dice, mas el que no creyere, ¿qué? Quiero que repita esa parte conmigo, quiero que vea ese versículo, mire, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Eso es lo primero que llega y dice, ¿verdad? ¡Wow! Es ahí, tengo que bautizarme para ser salvo. Pero después el Señor llega y dice en el mismo versículo, pero el que no creyere, ¿qué parte le falta ahí? Mas el que no creyere y no fuere bautizado, no será salvo. Pero el Señor solamente dice, pero el que no creyere, ese será condenado. Amén. Sino el que no cree será condenado. Ya que la salvación o condenación de una persona depende únicamente de si cree o no cree en Cristo. Que si confesares con tu boca. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ok. Como Salvador. La razón por la que el Señor menciona el bautismo es debido a que el bautismo está íntimamente ligado a la salvación. Amén. El bautismo es un mandamiento divino y es el deseo de Dios de que todo creyente en Cristo sea bautizado. De hecho, exceptuando al ladrón en la cruz, todos los ejemplos de personas que fueron salvas, luego fueron bautizadas. Primero salva, luego bautizada. Por eso es muy diferente decir que una persona es salva a través del bautismo o que sin el bautismo no hay salvación. Hay otro versículo muy usado, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. Eso ya lo aclaramos. Otro ejemplo. Primero el malhechor en la cruz, que es el que hemos hablado. Estamos de acuerdo en que uno de los malhechores que fueron crucificados con Jesús fue salvo. Esto lo entendemos por las palabras del Señor Jesucristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo fue salvo? ¿Por el bautismo? Claro que no. Estaba clavado en la cruz. No había manera que pudiese bautizarse. Fue salvo solamente por la fe en Cristo. Dios no tiene diferentes maneras de salvar a una persona de acuerdo con sus circunstancias. La salvación es de una sola manera. Por la fe. Amén. Otro ejemplo sería que era un eunuco que iba caminando, también hablamos de eso. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe, bautízate para que seas salvo. La respuesta de Felipe fue, si crees en todo corazón, bien puedes. Primero, la fe en Jesucristo y luego el bautismo, no para salvar, sino más bien como una evidencia de la salvación y en obediencia a Cristo. El tercer ejemplo se trata de uno que fue bautizado, pero no fue salvo. Se trata de Simón. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Que se la pasaba con los discípulos. Ok. En Hechos capítulo 8 se nos dice que cuando Felipe fue a Samaria y predicó el evangelio, también creyó Simón. Mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. En Hechos 8:3, a seguir leyendo, nos daremos cuenta de que lo de Simón fue una falsa profesión, ya que más adelante Pedro le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonar el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo que Pedro dijo es una clara descripción de que alguien que no ha sido salvo, lo que Pedro dijo es una clara descripción de una persona que no ha sido salvo. Así que aunque había sido bautizado, el bautismo no tuvo ningún efecto en Simón. El bautismo es un mandamiento de Dios para aquellos que ya son salvos. Amén. El bautismo es un mandamiento de Dios para aquellos que ya son. Es el deseo de Dios que todo verdadero creyente obedezca a Cristo por medio del bautismo. Pero el bautismo como tal no salva. Quien salva es Cristo y la salvación se recibe solamente por la fe en Él. Amén. Amén. Ok. Hay otra parte, ¿no? Que habla ahora, es de la restitución. La segunda parte, para terminar esta parte así habla de la restitución. Siempre que nosotros hablamos de la restitución, siempre nos lleva ¿a quién?
a Zaqueo, ¿verdad? El hermano hablaba la vez pasada de Zaqueo. Siempre el ejemplo que nosotros tenemos es Zaqueo. Si le debemos a la persona, si tenemos deuda, le debemos a alguien, entonces hay que pagarle. Pero la restitución habla, creo que había una imagen más ahí. Ajá, siempre nos lleva a quién? Zaqueo, ¿verdad? Ese es el ejemplo de nosotros que tenemos así como con más. Entonces, esto es bueno. La parte mala es que siempre creemos que restituir es que, si hermano, si te debo, te pago. Pero la restitución tiene que ver con otras cosas. Hay un versículo en la Biblia que dice, al que honra, al que pecho. ¿Sabe por qué la diferencia entre honra, entre pecho y otra cosa que dice que no recuerdo que cuando nosotros, aunque el nuevo nacimiento está completo en Cristo, la otra, porfa. Aunque el nuevo nacimiento está completo en Cristo, hay otra forma de conducta que lo sigue y que se derivan directamente de esta experiencia que es un nuevo rumbo de vida. Hemos cambiado, Dios cambió nuestras vidas. Somos nueva criatura, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Para quién somos nueva criatura? ¿La gente se da cuenta que somos nueva criatura? No. Así de una vez no. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Qué tenía la gente? Los mismos cristianos tenían miedo y siempre le decían, Señor, estás loco, si este hombre ha perseguido a tus hijos, si lo haya entregado a cárcel. La gente tenía miedo. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Esforzarse, dice la palabra, que Pablo se esforzaba cada vez para que ellos le creyeran. ¿El Señor le creía? Sí, el Señor sabía que él ya era nueva criatura. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Nos tocan luego a nosotros. No crea que usted llegó, está aquí, está salvo y que, o sea, ya hay cosas que nosotros hemos hecho y que ha provocado, hermana Rumi, en nuestra familia, en nuestros amigos. Hay cosas que hicimos, las cuales cuando él llegó, hermano Cristian, llegó el Señor y tocó nuestras vidas, ¿por qué nos sentimos culpables? ¿Culpables de qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa clase? Nosotros nos acordamos porque hay un pesar que nosotros... ¿Por qué nos arrepentimos? Si no hemos hecho nada, no tenemos nada de que arrepentirnos. Pero empezamos a recordar. Hay cosas que hemos hecho terribles y que cuando llega la comisión a nuestras vidas, entonces nosotros nos arrepentimos de haberla hecho. El primer paso que hacemos es confesar a Cristo, ¿verdad? Confesamos a Cristo y lo aceptamos. Siempre nos quedamos ahí la mayoría de las veces. Hay que hacer lo que hizo Zaqueo. Ir a restituir. Y no solamente a las personas que... Hay un ejemplo aquí que dice el libro, que muchas personas que en el siglo pasado, que cuando recibieron al Señor Jesucristo, ellos fueron a pagar. Y de hecho dice, ¿se acuerda que la palabra llega y dice que Pablo llega y le dice que a los siervos, hay siervos y esclavos, en la época que está Pablo? Y que muchos de ellos, cuando aceptaron al Señor Jesucristo, ellos fueron y liberaron esclavos. Le pagaron deudas que tenían con ellos. Mucha gente iba buscando el motivo el cual lo llevó a ellos a arrepentirse de. Entonces nosotros muchas veces nos quedamos en la parte que estamos arrepentidos y ahí. Pero hay una parte de restitución. No solamente le debo al hermano y tengo que ir a pagarle, no es eso. Hay cosas que pasan en nuestra familia. Quizás provocamos cosas, hermana Taimara, que afectó nuestra familia. Es el tiempo. En un congreso de jóvenes, un hermano decía, ¿cuántos tienen hijos? Entonces, casi nadie levanta la mano. Entonces, y no me estoy saliendo del tema, pero ¿y ese hijo tiene tu apellido? Entonces empezaron a levantar las manos. ¿Por qué no? El cambio que ahora es, tienes que ir a restituir. Entonces yo me quedé así. Tienes que ir a restituir eso. ¿Cuántos tienen problemas con su familia? Y el causante, o sea, el que quería preguntar era, ¿quién es el causante? ¿Tú o ellos? No son ellos, anda. Porque la palabra dice que si vienes al altar y te acuerdas que alguien tiene que, entonces anda. Y luego presenta. Y entonces el hermano le dio otro rumbo a lo que nosotros entendemos como restitución. No es que le pague y que le deje el cuadro. Así no tenemos cómo pagar y darle el cuarto, ¿cómo es?
Él le dio 4 veces lo que. A veces no tenemos eso, pero hay cosas que tenemos que hacer. Vaya y haga restitución, porque restituir es reintegrar, reponer, porque a veces el daño que hemos hecho no lo hemos gastado, entonces vuelva otra vez a colocar eso. Quizás con los vecinos, porque eran los borrachos, aquí no, eso no pasa aquí. Pero entonces no le hablamos a ninguno de los vecinos que está. Es el tiempo de decirle, Señor, pónmelos, Dios, dame la oportunidad. Usted no crea, hermano, que esto que te lo estoy diciendo porque es que no, hay cosas que nosotros, ya sé, tengo ejemplo, y uno que se me acuerda ahorita que mi suegra, había una señora, ¿no? Ella fue, cuando no era cristiana, eran enemigas, sí, enemigas. Ella fue y le dijo que quiero que me perdone. La otra señora casi se desmaya. O sea, porque usted ve a su enemigo así, o sea, esa persona, lo que dice, no, está loca. O está loca o evangélica. O sea, la gente debe ver en nosotros que hay algo que nos dice que nos baja el orgullo, hermano pastor, y que nos lleva, vengo a restituir, para que tú entiendas que hay un Dios que me perdonó y que también pueda perdonarte a ti. Porque el Pablo, ¿qué es lo que dice? Que sean notorias nuestras buenas obras. La restitución no solamente aquí, a veces también en un tema local. Creemos que, no, tengo un problema con el hermano. No es que usted restituya aquí nada más, porque usted no es salvo solamente aquí en la iglesia. Vaya a su familia y restituya los lazos que se están rotos. Cree puente para que ellos entiendan que hay un Cristo que cambia, que transforma a la gente. Porque ellos van a decir, mire ese Pedro, ese era un demonio, ese era un diablo, así hablan en Venezuela. Ese era esto, ese era aquello, pero algo le pasó. Lo que queremos que ellos digan, por lo menos en Venezuela van a decir esto, algo pasó con él. Y que después ellos entiendan, claro, es que Cristo cambia, sana, mira, quita esos dolores, porque no te hablo porque no fuiste cuando mi mamá se murió, o no se preocupe, o yo olvide esas cosas que le están comiendo el corazón, porque Cristo dice, anda y restituye. Y eso es una cosa, hermano, lo que a mí me preocupa. Yo no solamente le estoy hablando a usted, a mí también, porque hay un hermano que también se paseaba por esta predicación y él decía, Zaqueo, Dios no le dijo, págale, Dios le dijo a él, Jesucristo le dijo, paga lo que le debe a la gente. No, él lo sintió de una vez, Señor, mira, si a alguien le debo, le voy a hacer, y a esto también voy a devolver esto, y después siguió a Cristo. Desprenderse de eso, dile, Señor, ¿de qué tenemos que desprendernos, hermana Cintia, para nosotros también restituir? Porque quizás estamos aquí tranquilos, porque nos quedamos en la parte, Fabiola, de que Dios nos cambió. Pero esta parte es importante. Esta nuestra familia, cuando usted ve que alguien, hermano, a mí una vez alguien me dijo, eso sí me pegó. Y yo decía, yo que soy evangélico. Alguien me rompió la parte del vidrio del carro. Y entonces me dice que, oye, disculpa, vale. Ese era un tipo que decía, usted me saca los dientes. Grandísimo, me dice, oye, disculpa, es verdad que no lo vi. Y digo, no, déjalo así. Con eso me ganó, hermano. Cuando usted llegue a hacer esas cosas, hermano, que la gente no se espera, nadie se esperaba que Jesús dijera, yo tampoco te condeno. La mujer no esperaba eso. Vaya, o vayamos y restituyamos. No, está en Perú, está en Ecuador, está en Nicaragua, está en Honduras. Vaya y restituya. Vaya y restituya, hermano. Restituya los lazos. No le hablo a mi hermano hace 40 años. Vaya y restituya. Porque ese Dios que usted predica, que tiene poder, también puede cambiar, hermano. Acuérdese, iba a terminar. Acuérdese de Jacob y de Esaú. Jacob iba asustado. Porque él hizo mal. Fue el que hizo mal. No Esaú. Fue él el que hizo el mal. Y le mandaba regalitos como para ir calmando. Pañitos de agua para ir calmando. Para ir calmando la situación, hermano pastor. Iba, toma. Y cuando Esaú llegó, le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estás haciendo? No, yo tengo mucho.
Jacob, ¿se acuerda que siempre lo vemos como el malo? Esaú, el malo. No. Dios también a mí me ha bendecido. Lea esa historia, hermano. Ese es el pedacito que nosotros no le paramos mucho. Pero él dice que no. Quita esto. Yo tengo mucho. Dios también a mí me ha bendecido, hermano. Vaya y restaure, hermano. Restituya. Háblele a esa persona que usted no le habla, a mi primo, a mi mamá, a quien sea. Háblele. Porque eso es lo que el diablo está poniendo así como impedimento para que usted le diga, soy una nueva criatura, hermano. Cambie ese orgullo, bájese de su posición, hermano. Cristo te perdonó. Cada vez que nosotros escuchamos esa parte donde dice que, oye, pero qué tipo tan malo. Le perdonaron, o sea, no sé, 80 millones de euros. Y él debía, mire, no lo perdonó. Pero así somos nosotros también. El orgullo, hermano, nos tiene ahí agarrado. Y Dios se quiere manifestar en nuestra familia. Y decimos, y oramos. Pero es que estás orando en balde, porque la persona por la que estás orando no te habla. Vaya, restituya para que la gloria de Dios se esparza, hermano, de España, Perú, Ecuador, a Venezuela. Vaya y restituya, amén. No crea que es solamente para usted, hermano. Hay cosas que tenemos que hacer. Vaya con su familia, no solamente allá, con la familia que tiene aquí. No le hablo, no importa, hermano, el motivo. La circunstancia que Cristo murió por mí. ¿Oyó? Vaya. Para que ellos digan así, como dijo la mujer lo que la mujer samaritana dijo, ya no queremos por ti. No, que su familia diga, pensábamos que Fabiola antes estaba loca. No, es que ese Cristo cambia y transforma. Y entonces el resto de la familia también entienda esto, hermano. Y sus hijos, llame a sus hijos. Llámelo. Mire, hermano, peor es el infierno, por un orgullo tonto así. No, hermano, llámelo y tráguese el orgullo y diga, perdóname, mamá. Perdóname, hermano. Perdóname. Dios quiere hacer la obra, hermano. Créame, Dios quiere hacer la obra. La parte más importante de la clase es esta. Olvídese del bautismo, olvídese de esto. Esto es restituya. ¿Oyó? No puede traer testigo, porque usted dice, bueno, pero yo fui eso. No, tiene a Dios. Acuérdese el versículo dice, donde están 2 o 3 reuniones. Señor, he hecho todo lo que tú me pediste. Ya, eso es lo que el Señor quiere. Y usted va a ver que su familia va a empezar a venir. Va a empezar a venir y le van a decir, mira, tú sabes que sí. Y esto también está. Y esto también está. Solamente tiene que romper ese orgullo, hermano, que es tonto. Y le estoy diciendo esto porque creo que eso está pasando en la iglesia, hermano. No he averiguado la vida de usted, pero Dios me pone a decirle esto. Y solamente a usted no, a mí también. Tenemos que hacer cosas que nuestra familia, hermano Daniel, vea, hay un Dios, porque predicamos que se resucita y esto, pero lo que tenemos que decirle es que Dios es amor, hermana Rumi, que perdona, me perdonó y por eso también te perdono a ti. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde.